de mi casa al metro, pues cojo el coche. Pero ¿qué ocurre? Como no sé a qué hora va a salir el metro, y si a lo mejor a veces me ha ocurrido esperarme y estar 45 minutos esperando al siguiente metro, pues me bajo con mi coche al seminario, aparco allí, y allí, como hay una frecuencia prácticamente de cada cuarto de hora, pues tengo más seguro el coger el metro. Entonces, ¿qué ocurre? Que con eso FGV dice que es que en Masías no sube mucha gente. Oiga, no sube mucha gente porque no hay una frecuencia que nos haga, y encima pues aparcamiento hay, aunque sea un poco salvaje porque es un descampado, pero aparcamiento hay, pero no hay frecuencia correcta. Entonces la gente no va ahí, se va a seminario. ¿Habéis sentado en negociaciones con el ayuntamiento? No, hemos hablado con el ayuntamiento está muy interesado en aumentar la frecuencia, pero claro, es FGV la que tiene que darnos esa frecuencia. Hablaba hace unos instantes de otro de los problemas, por desgracia no exclusivo de Masías, sino de todas las urbanizaciones, todos los barrios de las ciudades y pueblos, que es la de los robos. Robos en Masías, donde además hay determinadas fechas del año donde no vive todo el mundo, hay gente que solo va en Navidad, en verano, en Semana Santa. Entonces, ¿en qué niveles estamos hablando de robos? Pues hay oleadas, esto va a oleadas. Es decir, hay épocas... Por cierto, una anécdota, Francisco Camps creo que fue asaltado, ¿no? No, estuvo a punto de ser asaltado. ¿No fue asaltado? Sí, es un señor. Yo lo siento, a lo mejor se sienta al oído, no le gusta, pero vamos. Pero no. Bueno, el caso es que ahí efectivamente hay épocas... la anécdota, ya que lo he sacado yo. No, se llama como el presidente de la Hay un señor que se llama así y estuvo a punto porque el padre que detectó y no. Pero que allí hay momentos que a lo mejor han habido pues 6, 7, 8 robos en un tiempo relativamente cortos. Además, robos muy enterados. La gente ha llegado a entrar a una casa, entrar el dueño a la casa y encontrarse allí a los ladrones, y aquellos dicen, no pase, estamos robando. Pero con toda, claro, ¿qué ocurre? Masías está alejado, ellos ya se ve que lo tienen bien calculado, aunque llames a la Guardia Civil, a la policía y tal, entre que llegan por la distancia que hay con Moncada, aquellos ya se han ido y han hecho ya su trabajo. Casas que han robado 2 veces, 3 veces. Pues una de las quejas históricas es la falta de vigilancia, ¿no? Es que, claro, estamos en el problema, o sea, yo en eso, siempre hablo que, dada la extensión de Masías, es muy difícil. Es muy difícil poder tener ahí policía que esté en todas partes. Y además yo me planteo que si yo fuese un ladrón de oficio, me sería muy fácil robar en Masías. ¿Por qué? Porque al ser tan extenso y por las noches uno se puede esconder y con un poco de oficio, lo único que pasa es eso, si hay frecuencia de policía y ahora parece que se ha incrementado algo, más Guardia Civil y tal, pues siempre es algo que corta a los señores. Pero vamos, robos siguen habiendo, por desgracia. Y poner un pequeño retén. Ahí se ha hablado hasta de que hiciésemos patrullas urbanas, los mismos vecinos, pero es lo que decía, ¿cuántas patrullas tenemos que tener? ¿Cuánto tiempo vamos a tener que estar? ¿Vamos a estar toda la vida de patrullar? Y es que no puede ser. Es decir, es algo que se necesita, primero, yo creo, es una cosa particular, ya no, es que con la gente que roba, más mano dura. Porque claro, si robas y resulta que al día siguiente dicen, no, han detenido un señor que ha hecho 15 robos. Oiga, si ha hecho 15 robos, ¿cómo es que está en la calle? Pues ese señor robar, y como además, si no roba ciertas cantidades, parece que no es robo, es hurto, en fin, ahí hay un problema ya jurídico bastante fuerte. El pasado domingo tuvieron una asamblea, hicieron una comida multitudinaria, que sé que ahí fue mucha gente, porque es una asociación que, hay 352 familias. Familias, sí. Familias, porque no es una persona, pero toda la familia. Sí, es la familia. Apuntada, hablamos de es una cifra muy considerable, pues teniendo en cuenta cómo está el mundo del asociacionismo vecinal en los tiempos que corren, y más en una zona tan pequeña, ¿no? Pues son aproximadamente más de la tercera parte de los vecinos. No llega a la mitad, pero es una cifra, creo, bastante elevada comparándolo con el asociacionismo que hay en otros sitios. Prácticamente estamos hablando de la inmensa mayoría de la gente que habita todo el año. Sí, porque en este momento estamos cerca del 50% de vecinos que ya viven fijo en Masías, y el otro 50% pues son gente de verano, sobre todo, y Navidades, Pascua y tal, pero esa gente son los que menos se asocian. A pesar de que el panorama en Masías ha sido siempre bastante negro hasta la fecha, hay un proyecto de centro cívico
y, bueno, al lado del centro cívico, o más o menos cerca, una nueva ermita. Sí, eso sí. Teníamos una ermita, la ermita por abandono, en fin, era muy precaria y tal. Entonces, en la zona de la ermita se ha hecho ahora un plan, un PAI que llaman ahora, se están haciendo una urbanización, y ahí tenía un solar, el ayuntamiento, unos solares, ha reservado uno para ermita y otros solares donde va a ir el centro cívico. Un centro cívico con 2 plantas, 200 metros cuadrados en cada planta, ahí va a haber un dispensario, va a haber sala de reuniones para las asociaciones y grupos de allí de Masías, va a haber también, vamos a tener una oficina. Claro, la asociación necesita tener una oficina, tenemos información que hay que confidencial, etcétera, en fin, que va a ser un sitio donde la gente del barrio se va a poder reunir, y esas actividades que estamos haciendo, no sé si lo he referido alguna vez, estamos dando clases de música para niños, estamos con la Unión Musical de Moncada, y ahora vamos a empezar, si Dios quiere, con cursos de informática para mayores. No informática, porque yo siempre digo ofimática, pero bueno, la gente entiende informática. Entonces, curso de informática para mayores, es decir, gente que no tiene idea de cómo entrar en un ordenador y que quiere, pues, por lo menos empezar a manejar con el ordenador de su hijo, de su nieto, manejarse en internet, chatear, en fin, cosas de ese tipo. Es una cosa sencilla. Sí, porque hablamos de un barrio de 140... ¿Qué extensión le ha dicho que tenía? No, el censo, chalet. No, la extensión del... 140 hectáreas. 140 hectáreas sin ni un tipo de servicio, ni una zona verde prácticamente. No, zona verde... Sí, bueno, sí, los árboles de las viviendas. Vamos, exagerando. Tenemos un columpio y un tobogán. Al lado del metro, tenemos un columpio y un tobogán. Para la gente que está 45 minutos esperando, se puede sentar ahí. No, es para niños. Además, curiosamente, es una zona donde ha vivido la anterior alcaldesa. Sí. Bueno, se ha hablado que el actual alcalde quiere ir a residir. Sí, le gustaría vivir allí. Es una zona donde es un foco de atracción importante, pero... Es que hay buenas condiciones, es decir, las condiciones mínimas de cada no, por ejemplo, la temperatura de Masías suele ser siempre de 3 grados menos o 4 grados menos que el centro de Valencia, por ejemplo. No sé, porque vas en el coche y miras la temperatura. Por la altitud, sí. No sé por qué hay una especie de microclima en esa zona que, vamos, a lo mejor es amor patrio que diríamos, pero yo la encuentro mejor clima que, por ejemplo, la Liana, mejor clima que la Liana, mejor clima que algunas otras urbanizaciones o zonas de chalets de la cercanía. Vamos, la zona es buena, y lo que pasa es que faltan cosas. Faltan muchas cosas. ¿Y cuándo se verá todo finalizado? Bueno, yo siempre he dicho, le dije al anterior alcaldesa y al actual alcalde, siempre le digo lo mismo: el día que me entierren, que me saquen en llanito, sin dar saltos, ni ir moviendo la caja, que igual me toca salir y cabrear. Bueno, por cierto, creo que hay una página web, por si hay alguien que nos está viendo y quiere conocer un poco lo que hace la asociación de vecinos, información... Hombre, nosotros presumimos que en la asociación de vecinos, en la Junta, tenemos gente muy buena. Tenemos un secretario de la asociación que es ingeniero industrial, especialización en electrónica, y que, vamos, nos lleva una página web. Yo aporto información y tal, pero la página web la lleva él prácticamente, y es muy sencilla, masías.org, o sea que así de sencillo. Y en esa, pues te puedes enterar de cualquier cosa que pasa en Masías, cualquier cosa que pasa en Moncada, horarios de trenes, horarios tal, si te ha tocado la lotería, en fin, una información, hasta te puedes enterar de lo que pasa en Tele7 si nos dais el enlace correcto. Pues lo daremos. Tele7 de Calderona, en la buena. Es que bueno, sí, perdón. Está la buena. Me van a perdonar mis compañeros de otras Tele7. Pues Heriberto Pérez, se nos ha agotado el tiempo. Un minuto, no sé si quiere aportar algo. No, yo le diría, si a algún vecino de Masías me oye y no se ha hecho socio, que sepa que el ser socio es 15 euros al año, o sea que es una cantidad mínima, pero que lo que importa es el número. Es decir, si podemos ir con 500 familias delante de la alcaldía, mucho mejor que con las 352 que tenemos ahora. Agilizaríamos, ¿no? No, es el peso, es la fuerza del grupo, así de claro. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Tele7 Calderona. Gracias a vosotros. Nosotros nos vamos a publicidad, un par de minutos, y al regresar les ofreceremos una entrevista que hemos realizado entre Marian Romero y un servidor esta misma mañana al alcalde de La Liana, José María Ángel. Hasta luego. ¿Está? Muy bien.